bienvenidos a Conexiones en este lunes 21 de agosto de 2017. Saludos cordiales a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país. También a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Nos encuentra usted también en las plataformas digitales. Estamos en el fanpage TVO Canal 23, en Facebook desde luego, también en la cuenta de Twitter de Will Salgado, y también nos puede acompañar si usted desea, por ejemplo, puede descargar desde su smartphone la aplicación TVO Canal 23 y entonces nos sintoniza en toda la programación variada de TVO. Vamos a tener habilitados dos números de teléfonos en el segundo segmento de conexiones. Estarán apareciendo ahí en pantalla: 2263-0023, 2264-9179, para que participen si lo desean con el comentario o la pregunta para nuestros invitados. También estamos leyendo desde hace ya varios días también los comentarios que ustedes nos envían a través de el Facebook en la transmisión simultánea. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Hay varios temas, pero quiero mostrarles a ustedes los que estén en agenda en las últimas horas, digamos, temas relevantes que no necesariamente tienen que ver lo que vamos a analizar este día en Conexiones. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos? Por ejemplo, el periódico electrónico El Faro dice 5 confesiones que colocan a Lula, Funes y Banda Piñato en una campaña pagada con dinero sucio. Les leo rapidito un párrafo que plantea El Faro. Dice que en los videos de las confesiones de la pareja de publicistas brasileños que dirigieron la campaña del expresidente Joao Santana y Mónica Moura, aseguran que Funes y Piñato gestionaron contribuciones a través del Partido de los Trabajadores y de Lula da Silva, quien era en ese entonces presidente de Brasil, para la campaña presidencial de 2009. Agrega El Faro que las confesiones de los publicistas coinciden con los relatos de 6 ejecutivos de mayor jerarquía de la oficina de Odebrecht, que se encargaba de pagar sobornos. Ahí continúa la información, pero bueno, eso es lo que está, que ha trascendido en las últimas horas en nuestro país. El diario de hoy dice 9 militares asesinados en el año. El último de ellos es Juan Granadino Aguirre, ultimado en su día libre en Chalchuapa. Otro fue raptado, dice, pero rescatado el día de ayer. Hubo ataques contra delegaciones de la Policía Nacional Civil y una imagen lamentable ahí donde están despidiendo a Daniel, este joven que sobrevivió tras caer de una de las torres durante el incendio del Ministerio de Hacienda, pero que finalmente ha fallecido. Además, la otra versión dice: pistolero ataca bus que trasladaba evangélicos. Esto habría ocurrido en la zona panamericana, cerca del puente Quebrada Seca en San Vicente. Hay un comunicado de la Policía Nacional Civil donde dice que mantienen medidas de autoprotección para el personal. En el tercer párrafo destacan que el comisionado Coto, el director de la PNC, habló sobre el fallecimiento de 17 agentes de la Policía Nacional Civil, de los cuales 4 han fallecido en acciones operativas y 13 han sido asesinados en condiciones de vulnerabilidad. Más información sobre este tema de la situación de violencia en el país. Asesinan a militar destacado en brigadas de seguridad, de acuerdo a la versión de la prensa gráfica. Este es el titular. Denuncian corrupción en PNC por solvencias. Un ciudadano dice que le pidieron dinero a cambio de limpiar su expediente. Más hurtos y robos en el área comercial. Esto es concretamente en San Vicente. Mientras tanto, este comunicado de la Corte Suprema de Justicia reciente dice que el Pleno de la Corte Suprema removió de su cargo a la jueza Segundo de Paz de Sonsonate por actuaciones como jueza suplente en el juzgado especializado de sentencia en Santa Ana. Una información distinta, pero que tiene que ver con la actividad política en el país. El FMLN dice que hará cabildeo con senadores de Estados Unidos, pero Arena dice que el FMLN no tiene amigos en Washington. Hogares de la zona norte que reciben remesas más altas, y esto es lo que tenemos también en la publicación de El MAS, del resumen. En la parte inferior de esa publicación aparece el resumen de algunas de las entrevistas de la semana anterior, cuando estuvo Marvin Aguilar y Jorge Villacorta con nosotros, también Paolo Lurs, que compartió de igual forma esto en El MAS. Pues bien, dicho esto, queremos agradecer esta tarde que está con nosotros en nuestros estudios, acá en San Salvador, Ricardo Sosa. Él es experto en seguridad y criminólogo. Ricardo, bienvenido, siempre es un gusto. Buenas tardes, William. Un cordial saludo. A Conexiones, la oportunidad, y ya más de 4 meses de no platicar en este espacio. Se va rápido el tiempo, parece que fue... Está transcurriendo y sí. Entramos a la parte final del año, tiempos de balances, tiempos de cruzar mucha información de metas. Exacto. Y objetivos. Y casi que tenemos más o menos digamos, evaluación de que podría ser casi el primer semestre, ¿no? Sí, básicamente podemos hablar de 7 meses finalizados, más hoy 20 de agosto también ya tenemos una proyección bien interesante de lo que ha sido está siendo el octavo mes del año.
Perfecto, antes de entrar al detalle, recordarles a ustedes de nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos, con 19 sucursales a nivel nacional. Usted las encuentra en el occidente, en la zona central, paracentral y el oriente de nuestro país. Pues bien, dicho esto, a ver si iniciamos un poco haciendo una reflexión, Ricardo, sobre asesinatos de agentes de la Policía Nacional Civil. Leíamos el dato ya que compartía el director de la PNC esta mañana en una radio. Dice que hay 13 asesinados, 13 cuando estaban en licencia. Debo entender que hay 4 en enfrentamientos, y uno se pregunta, pero bueno, ¿qué pasa en un país cuando finalmente se pierde el respeto total a la autoridad? En otros países es delicadísimo cuando muere un policía. Bueno, no solo se plantea el desafío policial en términos de investigación del delito, sino de todo el fenómeno que ocurre alrededor de un caso de ese, ¿no? Porque socialmente, ¿cómo se puede explicar cuando ya se pasa esa barrera entonces de asesinar a policías? Pero en eso estamos en este país, Ricardo. Interesante, William, el comentario, porque en un país normal, el asesinato de un miembro de la corporación policial o de las Fuerzas Armadas es un evento que marca madera en los principales medios de comunicación. Acá se ha vuelto la nueva normalidad en el país, la transgresión hacia la primera línea de defensa, y esto se convierte en un ataque, en una confrontación directa hacia el Estado salvadoreño. Y lo que llama la atención en este aspecto, hay varias situaciones. Lo primero es que ya son 4 que han muerto también en enfrentamiento. Eso quiere decir también que de alguna manera el crimen organizado y las pandillas han mejorado su puntería, su capacidad de disparo, su capacidad de acertar en enfrentamientos, porque lo que se encontraba anteriormente era que portan armas de uso privativo de la Fuerza Armada, pero que prácticamente no le estaban pegando al blanco. Y en esta oportunidad, en 8 meses, lo que encontramos es que ya hay 4 policías que han sido asesinados en enfrentamiento, y el otro factor claramente tiene que ver con el tiempo libre, con los días libres, con el hecho de que los policías se encuentran en un momento de relajación, en un momento de descanso, en un momento de esparcimiento. Se encuentran muchas actividades, desde el que estaba descansando completamente en su casa. Otros han sido cruelmente asesinados trasladando a su esposa, a sus hijos, sí, principalmente en motocicleta. También hay otro grupo que ha sido también asesinado en lugares de distracción, ¿verdad? Llámese mientras compartía en una tienda con sus amigos, en algún tipo de cervecerías, que son los momentos como no solo en El Salvador, sino en el mundo, las fuerzas policiales y militares tratan de encontrar un poco de salirse de su entorno de estrés y de momentos de tensión, debido a, por un lado, la situación coyuntural del país, pero también esta cantidad de enfrentamientos que marcan incluso más enfrentamientos que los de Siria, que se encuentra en guerra abierta. Ese es un dato bien interesante. Increíble. Ahora, quiero que nos detengamos un poco en esa parte de cuando hablamos de cuando ya están muriendo más agentes en enfrentamientos. Entonces, ¿tú coincidirías o reforzarías el hecho de que efectivamente esto puede ser una mala señal en términos de que puede haber estar mejorando la capacidad operativa de algunos grupos delincuenciales o de las mismas pandillas en general? En mi opinión, el hecho de que el crimen organizado y las pandillas estén mejor armados, que tengan armas de alto poder expansivo, de uso privativo, como son conocidas, no solo representa que nosotros podamos conducir esta tarde al salir del estudio un Ferrari y manejarlo a 320 kilómetros por hora. Tiene que ver que necesitas adiestramiento y capacitación para poder conducir esa máquina. De igual las armas de fuego. No solo tienes que conocer su poder expansivo, cuál es el poder con el cual esa arma va a tener ese poder de, si es posible, de botarlo, si esta persona no está debidamente familiarizada con el disparo, por lo que yo presumo que en algún momento estas personas están disparando, están adiestrando, están recibiendo adiestramiento de alguien facultado para poder reaccionar y defenderse mejor, y no que solo se conviertan en
en incautación de armas de gran poder expansivo. Ahora, ¿cómo se puede ir deteniendo un poco esta situación de, bueno, criminalidad en general, pero sobre todo en el caso de los agentes policiales? Bueno, porque se les está dando instructivo, ¿no? Para cuando van a sus viviendas, se les trata de decir, bueno, un poco qué tipo de medidas de precaución tomar, pero es casi imposible poder trascender a otro tipo de acciones, digamos, que evite la muerte de un policía. Es que yo creo, William, que el enfoque en este momento se requiere más una cercanía del jefe inmediato. Estamos hablando del jefe de la delegación o de la subdelegación, del puesto, de la unidad, que tiene que estar más en el día a día con su equipo, con el personal asignado, porque la Policía Nacional Civil es la empresa y la corporación más grande de empleados de todo el país y de toda Centroamérica. Entonces, distribuir o pensar o pretender que el señor director general va a poder influir y llegar hasta el último miembro de la corporación policial es difícil. Entonces se requiere, creo, varias líneas de abordaje para poder, en primer lugar, creo yo, deberían de existir canales de comunicación más expeditos entre ellos. La mayoría de ellos, por no decir todos, poseen teléfonos inteligentes con acceso a redes sociales. Es muy frecuente ahora que los mismos agentes de la Policía Nacional Civil poseen grupos de WhatsApp donde comparten imágenes, algún tipo de mensaje privado sobre alertas, sobre X cantidad de información de interés para ellos mismos, pero es una iniciativa más a nivel de los policías, de la delegación, de la subdelegación, o cuando él estaba en Santa Ana y ahora está trasladado a la Unión, él forma parte de un grupo, pidió que lo agregaran. Estar compartiendo información de advertencias, de decir, bueno, qué está pasando en algunas, o los modus operandi, por ejemplo, por supuesto, que se están modificando. El hecho de cómo atacaron al compañero, cuáles fueron las condiciones. Hay mucha información de esta que por aspectos de compartimentaje no es conocida ya al nivel de nosotros los ciudadanos, pero entre ellos sí, entre ellos se circulan las imágenes de la escena del delito, cómo ha quedado el compañero policial. Entonces, esto tiene un efecto más impactante y ahí la preocupación, porque si ellos, viendo las crueles imágenes que llegan en el momento compartidas en la escena del delito, no por ciudadanos, sino por la gente que está autorizado a tener acceso a la escena, y aún así hay muchos de ellos que no toman en cuenta las recomendaciones, las indicaciones, esto pareciera ser que muchos de ellos están fuera de la realidad de lo que está sucediendo. Por otra parte, creo que hay mucho descuido, porque el hecho de que 14 de ellos han sido atacados en día libre, refleja también de que el nivel de estrés postraumático que pueden y deben de estar viviendo, porque hay muchas personas que piensan que el policía es un robot, que es una máquina, que no llora, que no tiene miedo, que no siente temor, que no tiene una serie de sentimientos en su interior, en su alma, en sus emociones, en su mente, en su corazón, que le indican terror y pánico como cualquiera de nosotros. Ahora, pero Ricardo, perdón, pero ¿y crees tú que puede estar habiendo mucho más? Porque bueno, a veces han trascendido las órdenes que a veces algunos pandilleros dan sobre sus estructuras para que ubiquen, bueno, se dijo en su momento, ¿no? Cuando hubo una oleada también de asesinatos de policías, que supuestamente habían dado indicaciones de que comenzaran a identificar dónde estaban los familiares de los policías o los policías mismos viviendo, ¿no? Entonces, ¿eso se requiere algún nivel de sofisticación o no necesariamente, digamos, por el nivel de convivencia que tenemos en este país, que hay tanto hacinamiento? Estamos, bueno, los barrios, los caseríos son numerosos, ¿no? Aquí hay sectores en los 20.000 kilómetros cuadrados del territorio nacional que están completamente empoderados y gobernados con un gobierno paralelo de Estado, un Estado paralelo y gobierno paralelo del crimen organizado y las pandillas. Y el control territorial. Pensar que ellos no saben quién vive ahí es utópico, William. Ellos saben quiénes son, quién es policía, quién es custodio, quién es agente de seguridad privado, quién trabaja en la fiscalía. Sí. Ellos tienen información. Sin duda, algunos cantones, caseríos, zonas rurales son más complicadas, que es cuando tú revisas el mapeo de dónde fue asesinado,
tú no encuentras colonias que sean del área urbana, son área rural, subrural, cantones, caseríos, de muy complicado acceso para una reacción policial. Por eso tiene que ver también, en mi opinión, una unidad que realmente bajo la coyuntura actual de que están siendo atacados, no de este año, si en el 2015 se quebraron todos los récords de asesinatos contra policías y miembros de la Fuerza Armada, custodios, CAM, agentes de seguridad privado. Entonces, debió de haberse creado una unidad especial viendo la proyección de cómo estaba avanzando y estaba mutando la delincuencia a cobrarse venganza o a ejercer una presión sobre el Estado. Mi opinión es que son las delegaciones las que deberían de tener unidades especializadas de reacción, porque no vas a estar esperando que el asesinato fue en La Unión o en Santa Rosa de Lima, como hemos tenido los últimos casos, y se reaccione con una unidad especializada desde San Salvador o desde San Miguel. Tienen que haber unidades que puedan estar en el territorio lo más pronto posible, sin duda. Cantones, caseríos. Una especie de grupos de reacción policial, bueno, el GRP como tal, ¿existe todavía? Puede ser una unidad de esa o similar, pero la idea o mi sugerencia es una unidad que responda más a la territorialidad, como lo podía haber sido el FIR, que estaba en el territorio en los municipios priorizados. Es interesante cuando tú revisas el accionar del crimen, de los homicidios, de la violencia en general, está completamente focalizada. No es una situación generalizada en los 262 municipios. Por lo tanto, el mismo plan que está impulsando el Ejecutivo, el Plan El Salvador Seguro, priorizó 50 municipios. De estos 50, 10 fueron lanzados en una primera etapa, luego 16 para 26, y está pendiente la tercera etapa del 27 al 50. En esta coyuntura estratégica debería de incorporarse un plan de reacción para los policías para poder tratar de lograr reducir ese espacio de ventaja, de esa ventaja cobarde que lleva la estructura que asesina al policía cuando está en su casa completamente en descanso. Los está obligando seguramente a los que están autorizados a portar su arma a no bajársela, incluso estando dentro de su casa. Literalmente a dormir con el arma a un lado, ¿no? O con un ojo abierto y otro cerrado. Entonces, es una problemática que trasciende más allá del enfoque normal. Y por otra parte, algunos ciudadanos lo expresan en diferentes programas de opinión como este, que ellos quisieran ver una reacción igual cuando asesinan a un miembro de su familia. El mensaje es que si estas estructuras están en un abierto reto hacia la primera línea de defensa, ¿qué se puede esperar con el resto de ciudadanos? Ahora bien, hay otros dos hechos que me interesa un poco conocer tu análisis, Ricardo. 293 muertos hasta agosto, pandilleros. Muchos se han resistido a las capturas, decía el director policial, y han atacado a los policías. Entonces, bueno, 293 muertos en las pandillas. Y el otro dato es que se supone que la policía pues ha golpeado en los operativos 4 grupos de exterminio, 3 en la zona oriental y 1 en Lourdes. Entonces, son dos hechos. El caso de los 293 pandilleros muertos en enfrentamiento. Bueno, aquí vamos a hablar, en primer lugar, esto representaría aproximadamente un 10% del total de los homicidios. Los pandilleros muertos en enfrentamiento con autoridad policial o de la Fuerza Armada, aproximadamente un 10% del total. El otro 20% aproximadamente responde a las purgas internas, a los conflictos entre pandillas rivales, etc. Al revisar el total de los homicidios, en un 30 a un 39% máximo corresponden a miembros de estructuras del crimen organizado, puntualmente de las pandillas o relacionados a ellos. Eso quiere decir que el 61% del total de los homicidios son salvadoreños, trabajadores, gente honrada, que está relacionado más al accionar delincuencial, a la violencia, al crimen, y que no responden directamente a miembros directos de las estructuras de las pandillas. Luego, en relación al tema de los enfrentamientos, esto tiene que ver que cuando llegan al territorio
la policía no puede utilizar los comandos verbales porque son recibidos literalmente con balas de alto poder expansivo y explosivo, teniendo que dejar a un lado y avanzar directamente a la línea de la autoprotección. Y en ese sentido hay que orientar a los ciudadanos que estamos hablando de unidades especializadas, William. Estamos hablando de lo que era la FIR, la FES, el STO, son unidades élite, es personal que su experiencia, su experticia ha sido reconocido a nivel latinoamericano, y esto tiene que ver no solo con la puntería, tiene que ver con las tácticas ofensivas y de ataque y de contraataque y de contraespionaje que pueden responder en el terreno. Ahora, para cerrar este segmento, ¿hay todavía medidas extraordinarias? Sí. Pregunto, o seguimos tal cual. El decreto está vigente hasta el 31 de marzo del 2018. Digo porque vemos de repente un deterioro o profundización de la situación de inseguridad en el país y sobre todo con los asesinatos. Entonces, ¿qué está pasando? Quizás lo platicamos después en el próximo segmento, Ricardo, porque uno dice, bueno, lo que ha pasado en este país, y lo decíamos la semana pasada con otros invitados, mano dura, súper dura, mano suave, luego la tregua, medidas extraordinarias, y en qué seguimos. Lo platicamos después de la pausa comercial. Quiero recordarles a ustedes que después tendremos habilitados 2 números de teléfono, digo después del corte comercial, 2263-0023, 2264-9179. Mientras tanto, les recuerdo nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Regresamos. Desde 1956, ABES, Asociación de Avicultores de El Salvador, trabaja por mejorar la productividad, eficiencia y competitividad de la industria avícola, garantizando seguridad alimentaria a la población a través de productos nutritivos y de primera calidad. El pollo y huevo contienen alto valor proteico, indispensables en una dieta balanceada. ABES, 60 años brindando nutrición a las familias salvadoreñas. Bien, a esta hora tenemos habilitados 2 números de teléfono para que ustedes participen si lo desean. Pueden hacer su comentario y su pregunta. Mientras tanto, quiero leer algunos comentarios que nos llegan a través del Facebook en la transmisión simultánea que tenemos. José Ventura Hernández, que nos escribe con frecuencia, dice, hay que aceptar que el país está gobernado por delincuentes y todo gracias a la tregua, donde el país fue entregado al crimen organizado. Es penoso que el país lo entreguen así y todo por votos. Los que entregaron el país, dice él, deberían estar presos, pero como es de costumbre, siempre se burlan del pueblo. Y de paso no lo ocultan, hacen público con lujo de detalles cómo negociaron la sangre nuestra con los criminales. No es raro ver que los mal llamados municipios santuarios ahora son campos de batalla, donde se corre la sangre y la vida de todos. La Comisión de Derechos Humanos de la Iglesia Católica, el FMLN, siempre protegieron a los pandilleros, dice, y todos según ellos apegados a los derechos humanos, mientras se olvidaron de las verdaderas víctimas, que somos el pueblo trabajador. Es raro, dice, ver que nunca dicen el origen de las armas, porque con seguridad al investigar salpicarán a los funcionarios de gobierno. ¿Algún comentario, Ricardo? Bueno, yo quiero felicitar a los televidentes porque cada vez más observo que tienen más participación en conexiones y con muy buenos aportes. Yo creo que lo importante de esto, yo difiero con el primer participante en el sentido del fortalecimiento de las pandillas. Las pandillas ya estaban fortalecidas y habían desarrollado su carrera y la siguen desarrollando hacia el crimen organizado transnacional. Esto hay evidencia, hay estadística, hay una serie de datos y de coberturas periodísticas también y de investigación que definitivamente nos muestran que las pandillas, yo le he denominado que entraron precisamente a la 4ª generación, la vida política, aproximadamente en el año 2008. Esto marca un antes y un después, porque antes del 2008 no se tenía la plena conciencia de parte de estas estructuras del nivel de influencia que podían tener gracias a su dominio en el territorio. Pero, ¿por qué digo 2008, William? Porque
4 o 5 años después comenzaron a mostrarse a través de investigaciones periodísticas, principalmente del Faro, que evidenciaron cómo habían una serie de videos y de audios con las dos fuerzas mayoritarias. Esto no es nuevo, estamos hablando que todo este escenario se configuró previo a la campaña electoral donde ganó el señor Mauricio Funes. Entonces ya existían conversaciones, acercamientos, negociaciones de las estructuras de las pandillas del crimen organizado con las dos fuerzas mayoritarias. Yo no entiendo cómo se pueden sentar, lograban siendo más inteligentes, más astutos, los miembros de las pandillas los graban con audio, con video, y ellos abiertamente no se dieron cuenta. Mejor la estructura criminal fue más inteligente en el sentido de la inteligencia militar o policial de grabarle las conversaciones y guardarse para más adelante. Ahora, en medio de todo esto, Ricardo, a uno le surgen muchas inquietudes. Por ejemplo, uno piensa, en el contexto de la elección ocurrió todo esto, ¿no? Previo a la elección... en la campaña en medio de campaña. De presidencial de Mauricio Funes. Vaya, y vamos para una elección de diputados y alcaldes 2018 en menos de un año, ¿no? El 4 de marzo del próximo año, después viene para el 2019, elección presidencial. Y tú nos decías hace algunos minutos, bueno, el control territorial. Entonces, ¿cómo se puede mover ese fenómeno entonces de pandillas en adelante? Y ahora que, bueno, se puso en evidencia lo de la tregua, todo lo que ocurrió, y tal parece que eso se ha ido desmantelando de alguna manera. Es que lo que sucede, William, que aquí en este programa de Conexiones a ti te visitan a diario políticos de diferentes institutos, pero cuando les haces la pregunta directa lo niegan. Sí. Y después, semanas después o meses después, aparecen videos, aparecen audios, aparecen todo tipo de evidencia que tienen que llegar al territorio a pedirle permiso a los dueños del territorio. Claro. Y esto principalmente lo puedes ver en la carrera por diputaciones y en las carreras por alcaldías. Ahora, pero porque se haya denunciado, tampoco van a dejar de hacerlo. No, es que ellos lo siguen haciendo. ¿Sí? Y aquí... ¿Crees tú que sí? Por supuesto, si el territorio, hay ciertos territorios que no le han sido arrebatados por parte del Estado salvadoreño a la estructura criminal. Entonces, aquí un político, un aspirante a candidato, a diputado, alcalde o a diputado suplente, que venga a decir que ellos pueden circular con completa libertad en cualquier municipio, cantón o caserío, están mintiendo, y desde ahí la población debería de alertarse qué tipo de funcionario es el que va a elegir. Pero aquí la única diferencia de la campaña presidencial, porque en la campaña presidencial se mueven tantos millones y tanta seguridad que el territorio lo limpian y toda la estructura de inteligencia de cualquiera de las estructuras partidarias, principalmente las mayoritarias, limpian el territorio y preparan. Pero cuando ahora que andan una serie de candidatos, de precandidatos a diputados, o que ya ahora ya son candidatos porque ganaron las internas, esa gente no entra con confianza al territorio, y de eso hay suficiente data y hay evidencia que lo que te indica es el problema de que el Estado salvadoreño desapareció del territorio y ha sido ocupado por el crimen organizado. Vuelvo entonces, al final, ¿en qué estado está el país en términos de combate a la situación de violencia, el combate de las pandillas? Es decir, si ha habido tantos planes en el pasado y la situación continúa igual o peor en algunos momentos, entonces, o sea, ¿para dónde vamos? Lo que sucede, William, es que aquí en nuestro país, en primer lugar, vamos de un extremo a otro, como una especie de péndulo. O te vas a la mano súper dura, o te vas a la mano amiga, a darles completamente libertad. Y luego te corres de lo ridículo a lo sublime en 3 o 4 meses. Y en ese espacio viene un cambio de plan de seguridad. Lo último que hemos conocido es, desaparece la FIR y ahora están las STO. Sí. Yo te puedo decir, y va a quedar grabado, estamos en el mes de agosto. Ya tenemos más de un mes que se dio a conocer oficialmente, pero la FIR habían desaparecido desde principios del año. Y esa es la realidad. Entonces, yo te puedo garantizar que la próxima vez que venga este programa, si me vuelves a invitar, ya va a haber un nuevo plan. Ya va a haber un nuevo plan con 1 o 2 palabras pomposas
que la gente, la población, está ávida, está deseosa de escuchar que viene la salvación y que viene la libertad del crimen organizado y las pandillas. Pero entonces solo manejo mediático nada más. Es un manejo mediático. Se sigue haciendo lo mismo. Bueno, ¿y por qué le pusieron medidas extraordinarias? Ya lo analizamos, William, pero solo hago un recordatorio. Sí, claro. Las medidas extraordinarias, en resumen, solo eran dos objetivos. Lo primero era facilitar las compras, hacerlas de manera rápida, y lo otro era poder prolongar los estados en los centros penitenciarios por más de 30 días. Lo demás ya lo contempla la ley penitenciaria. Es más, el fiscal actual habló en la escena del delito, en la masacre de Opico, de medidas excepcionales, y todos nos fuimos al último ratio que nos da la Constitución de la República. Ahí están mencionadas las medidas excepcionales. Lo que pasa es que ningún funcionario, y mucho menos ningún presidente hasta la fecha, ha querido tomar esa decisión. Pero cuando tú revisas cuál es el componente del crimen organizado y de las pandillas, realmente son ya una función de insurgencia criminal. Y esta insurgencia criminal no tiene otro camino más que medidas excepcionales. Pero aquí lo que pasa es que yo no creo que el señor presidente de la República decida tomar esa decisión. Lo que sí estoy claramente es que el señor presidente y el gabinete de seguridad ha sido el que más mano dura y el que más combate frontal ha tenido con las estructuras, y lo sigue teniendo. Nunca ha habido. Esta no fue una publicidad del presidente Salvador Sánchez Serén. O sea, esta sí crees que ha sido mano dura, esta es una verdadera mano dura. La que impulsó Tony Saca pudo haber sido entonces nada más. O sea, la de Francisco Flores. La mano dura fue metida por Francisco Flores, no, sí. Y la lanzó Francisco Flores enchumpado en una comunidad. Correcto. Con una serie de grafitis atrás de él. Sí, sí. Pero la mano dura fue más que todo una pantalla publicitaria, y lo único que hizo fue aumentar el hacinamiento en los centros penitenciarios. Pero hablando de eso, la política del Ejecutivo, del gobierno de Francisco Flores Pérez fue la mano dura. ¿Quién le reclamó a Francisco Flores Pérez por haber fracasado en la política que él decidió? Luego, en el gobierno del señor presidente Elías Antonio Saca, su política de seguridad fue mano súper dura, la cual también fracasó. Entonces, ¿y quién le reclamó a esos gobiernos de arena el fracaso en seguridad, y que ahora el gobierno de Salvador Sánchez Serén reciba lo que sembró los gobiernos de arena en este tema, que fueron invisibilizar a las pandillas? Interesante. No sé, ¿ya tienes estadísticas un poco de cómo ha evolucionado en el primer semestre del año, Ricardo? Bueno, en términos de homicidios. Las tenemos actualizadas hasta el día de ayer, a las 0 horas. ¿Hasta ayer? Sí. Perfecto. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Bueno, lo que tenemos es que tenemos 2.334 hasta las 0 horas de este día en homicidios, 239 homicidios hasta el día 20 de agosto. Puedo hacer una comparación también. En el 2016 a esta fecha se habían registrado 3.696 homicidios, a este día de las 0 horas 2.334. En el comparativo, ¿hay una disminución este año? Hay una disminución comparándolo 2016-2017. Sí. Eso es innegable. Ahora, también... Pero el mes, ¿sí? El mes de agosto... El mes de agosto del 2016 se registraron 262 homicidios. Hasta el día de ayer tenemos 239. Sin duda, agosto del 2017 será más violento que agosto de 2016. O sea, hay un repunte de homicidios sin duda, este mes. Sin duda. No, esto viene desde mayo. Desde mayo comenzó la tendencia hacia arriba. Desde mayo viene la tendencia y se quebró el punto de los 9 homicidios diarios. Lo que estamos promediando desde julio y agosto son más de 12 homicidios diarios. Aquí podemos revisar el promedio hasta el día de ayer es de 11.95 durante el mes de agosto, y el promedio anual del 1 de enero al 20 de agosto, la fórmula me da 10.06 homicidios. ¿Qué indica? Es un punto porcentual. Cualquiera puede decir, mire, ¿y cuál es la diferencia de tener 9 a tener 10.06? Por supuesto que es grave, porque se ha roto la tendencia. Por ejemplo, en marzo de 2017 el promedio
oficial fue 1035, abril 970, mayo 945, junio 1255, julio 1030 y agosto que estamos promediando los 12 homicidios diarios. Esa es la lectura en cuanto al indicador de los homicidios. La otra vez que estuviste con nosotros compartiste esta lámina, ¿no? El Salvador, homicidios totales por periodo presidencial. Sí. Esa tú la trabajaste, ¿no? Por supuesto. Estas proyecciones, bueno, porque esto fue hace un par de meses atrás, ¿estas proyecciones se mantienen en la tendencia que hemos tenido? Bueno, te traigo también ese dato actualizado porque hasta el día de ayer a las 0 horas, el presidente Salvador Sánchez Serén registra 16.714 homicidios. Ya sobrepasamos la proyección, sin duda, pues que se había establecido hasta el 21 de mayo, que era de 15.438. La gráfica en verde es al 31 de mayo del 2019, cuando va a entregar el gobierno del señor presidente Sánchez Serén. O sea, con la tendencia que se tiene en este momento va a ser es una proyección, ¿no? Por supuesto. Y lo que sí te puedo decir es de que, vaya, el gobierno del señor Mauricio Funes cerró con 17.445, el gobierno del expresidente Saca 17.995. Mi proyección es que por delante podría estar al 31 de diciembre del 2017, podría estar sobrepasando los homicidios registrados en el periodo total del expresidente Mauricio Funes, el presidente Salvador Sánchez Serén. Ahora bien, ¿podría estar cerrando este periodo presidencial con estadísticas por arriba entonces de la que cerró Elías Antonio Saca? 2009. No, estarás, según mi proyección, estará igualando o sobrepasando a Mauricio Funes con 17.445. ¿Por qué? Porque al día de ahora, a las 0 horas, ya tiene 16.714 y tiene por delante 4 meses completos con un promedio de 12 homicidios diarios. Claro. Entonces, cuando yo he hecho varias proyecciones y esto, al contrario, William, quiero decirte que cuando yo realicé esta proyección al 21 de mayo, los homicidios estaban en 9 diarios, 9,0. Y ahora estamos superando los 10.04. Esto quiere decir que se ha perdido parte de la proyección que se había lanzado en estas gráficas. Pero lo importante de esto, William, es el hecho de que las medidas extraordinarias ya tuvieron su máximo punto de inflexión, que fue a 9 diarios. De ahí comenzaron a subir y siguen subiendo. Entonces, el tema es de que la proyección de los homicidios dio su efecto y lo más que lograron fue llegar a 9 homicidios diarios. Pero tal parece entonces que los planes que se desarrollan tienen sus picos y luego como que topan pero ese es el comportamiento cíclico de los homicidios del siglo pasado y del presente siglo. Ahí no hay nada anormal. Lo que quiero decir yo es que el mejor momento del presidente Salvador Sánchez Serén en seguridad pública con el parámetro de los homicidios se dio dentro del marco de las medidas extraordinarias al cierre del año 2016, porque recuerda que el gobierno del presidente Sánchez Serén cerró con aproximadamente una ganancia, una disminución del 58 al 60% en homicidios, y en 7 meses y medio, cerrando el 20 de agosto, esta brecha se acortó a tal punto que en este momento estamos cercanos al 35% de disminución y cada vez más se le va a ir estrechando ese margen. Bueno, tengo que hacer una pausa. Cuando regresemos un poco, tratar de concluir un poco, pero dar luces, Ricardo, de entonces, ¿qué es lo que puede estar pasando? O sea, ¿cómo se sale de este atolladero? ¿Cómo logramos superar esta situación de violencia que tenemos en el país? Si se ha probado prácticamente de todo. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Regresamos con más de Conexiones. Estamos al cierre de Conexiones. Ricardo, me decías, querías terminar de afinar algunos detalles o datos de que compartías en el segmento pasado, porque me interesa también conocer un poco la reflexión tuya sobre este caso del proceso judicial abierto en el caso de las treguas, que bueno, hay un poco ahí de confusión, porque de repente dicen el caso tregua como tal no está en proceso, sino que son otros hechos
medios aislados. Pero bueno, sí, William, hablemos de las estadísticas. Lo que sucede es que en la estadística tú tienes que estar cruzando las fuentes de la información de la Fiscalía, Medicina Legal y Policía Nacional Civil, que son las fuentes de referencia oficial. Medicina Legal está compartiendo siempre datos. Está informando bastante retrasado, no sube la información ya a la página, pero eso es normal porque continúa la situación de que la Corte Plena no nombra al director después que salió, de 20 Miguel meses. Fortín. De 20 meses, William. Sí. Qué lujo el que se está dando la Corte en pleno de no elegir. Parece ser de que siguen esperando que alguien cumpla los requisitos. Increíble sobre una institución estratégica como... Por supuesto, y que necesita tanto apoyo y que su trabajo es vital. Y por cierto, el papel del director interino es bien lamentable, porque yo en lo particular le fui a pedir una audiencia para confrontar las estadísticas y de que después no digan que uno está basando sus análisis sin cifras oficiales, y no, ni siquiera me atendió y no me da la cita. Entonces, este es el tipo de funcionarios que tenemos, ese es el tipo de funcionarios que quiere tener parte de la Corte Plena, que sean obedientes en no promulgar la información, que en eso hay que reconocerle. El doctor Fortín hizo un extraordinario trabajo como vocero del Instituto de Medicina Legal. ¿Podrías entonces decir que efectivamente hay de forma deliberada se está retrasando la información? La elección le corresponde a ellos, William, a la Corte Plena. Pero la entrega de la información, digo... La entrega de la información... eso le corresponde al director en funciones, pero si él no lo hace es o por desplicencia, o por falta de iniciativa, o porque tiene orden específica del jefe, que es una magistrada, que es la jefe inmediata de él. Aquí no hay vuelta de hoja, William. Entonces es un gran lujo que nos damos en uno de los países más violentos del mundo, que el director del Instituto de Medicina Legal pase en 20 meses y no lo nombre. Pero más allá, William, la Corte Plena, ella le exige al Ejecutivo y le exige al Legislativo cumplimiento de plazos, y ellos se dan el lujo de no nombrar al director. Pero el tema es que a falta de eso, tú tienes que estar como investigador documentando la fuente de información. Y por ejemplo, en el mes de agosto, el día 2 se registraron 17 homicidios. El día 6, 11, el día 7, 18, el día 11, 23, el día 12, 24, el día 13, 21, el día 14, 16, el día 19, el día sábado, 15, y el día de ayer, 8 homicidios. Esto es lo que te indica, William, es que esto es lo que te da la certeza, por lo menos la cifra que comparto yo, son estadísticas oficiales trasladadas a fórmulas criminológicas propias. Por lo tanto, en este caso yo estoy consciente que los datos que yo estoy proyectando e informando los puedo debatir con cualquier autoridad del Gabinete de Seguridad, porque es información oficial. Lo que pasa es que me tomo a la tarea de estudiarla. Así que esto nada más como para darle una orientación a los televidentes. Bien, hablemos del caso Tregua entonces. Está el proceso, viste todo lo que pasó alrededor de la figura del testigo criteriado, del famoso Nalo, la cantidad de gente que ha involucrado, bueno, de la entrega supuesta que ha habido de dinero de parte de los partidos mayoritarios hacia las pandillas, uno 150,000, el otro se habla de $250,000 y todo eso, pero una visión, quisiera escuchar una visión tuya en general para que después podamos hablar de detalles. Si bueno, William, la verdad es que yo difiero de muchos generadores de opinión y de algunos medios de comunicación que le denominan a esto el caso Tregua. Y más recientemente ya la Fiscalía también lo ha denominado de esa manera. Yo no veo por ningún parte del proceso judicial que se esté llevando a juicio o a proceso judicial la denominada tregua. Por ejemplo, ¿por qué podríamos comenzar? El caso del mismo ministro de Defensa que está como testigo, ¿no? El señor ministro actual de la Defensa Nacional, él ha sido presentado como testigo, no es imputado. Es más, en un comunicado de APES se cometió un error garrafal al nombrarlo, que se le está investigando y que es imputado. Me parece que ya que los comunicadores, una de las principales gremiales, lance un comunicado de esa manera, completamente irresponsable. En segundo lugar, lo que yo veo es que se ha judicializado la parte de las violaciones a la ley penitenciaria, porque los 18 imputados son personas relacionadas a el supuesto cometimiento de ilícitos
en el marco de las violaciones a la ley penitenciaria. Y incluso el señor Raúl Mijango, él no es ni funcionario, él es una persona completamente civil. Entonces el tema tiene que ver que nosotros no podemos dejarnos llevar por una nota periodística, ahora, por el titular, por la madera de un periódico, por un medio digital, porque nos quieran vender a nosotros los ciudadanos que se está llevando a juicio la denominada tregua, que ya se ha reconocido que ha sido una política gubernamental del gobierno del señor Mauricio Funes, así como hablamos en el segundo segmento de las políticas gubernamentales de mano dura y de mano súper dura. Es exactamente lo mismo. Las tres políticas fracasaron. Lo único que en este caso la Fiscalía llevó a parte judicial las violaciones a la ley penitenciaria y el supuesto cometimiento de delitos en ese marco. Eso es lo que están procesando. Pero si cuando estuviera, perdón Ricardo, ¿sí? Si estuviera todo apuntado efectivamente hacia el tema tregua, ¿quiénes deberían de estar entonces en el ojo de la tormenta? Nadie, porque la tregua no era delito entre el 2012 y el 2013. La tregua como tal, hay que decirlo con claridad, y yo no puedo prestarme a dar una opinión falsa. La tregua como política gubernamental del presidente Mauricio Funes no cometió delito porque no estaba dentro de la normativa jurídica legal salvadoreña. Ahora, el vicepresidente Óscar Ortiz dijo de que ellos no consideraban de que hubiera habido una política de gobierno alrededor de esto porque no había ningún documento escrito, ningún informe, nada en absoluto. Por eso, entonces, ¿de qué se trata? Pero recordemos de que esto ya no tiene nada que ver el ahora vicepresidente de la República. Si en ese momento él era alcalde de la ciudad de Santa Tecla, correcto, y pertenecía a uno de los municipios que fueron beneficiados, favorecidos, o que en ese momento se les conoció mediáticamente como santuarios. Él participó de ese proceso. Entonces, aquí lo que sucede es de que, similar a la ley de extinción de dominio, cuando se le aplicó a los pandilleros, excelente. Ahora que está tocando fibra de personas de influencia y personas políticamente expuestas, entonces es mala. Entonces, también lo mismo. Yo creo que aquí lo que necesitamos es llamarle a las cosas como son. Y cuando tú ves que gracias al señor juez del Juzgado Especializado de Instrucción A de San Salvador, que decidió levantar el secretismo del proceso, fuimos testigos a través de coberturas periodísticas dentro de la sala, precisamente del testimonio del imputado criteriado, no testigo criteriado, como se le ha denominado. William, el Código Procesal Penal del artículo 16 al artículo 26 aproximadamente, te habla de la figura del imputado criteriado y te da las condiciones para presentarlo, en este caso, la Fiscalía como su recurso estrella para tratar de condenar a los imputados en este caso. Pero tú lo que encuentras es que hay una desfiguración completa de lo que la ley establece del imputado criteriado. El imputado criteriado te lo establece el Código Procesal Penal, tiene que llevarte a descubrir una estructura superior. Y por otra parte, aquí lo que ves es que la serie de las 18 personas imputadas, sus delitos son menores a los que tiene esta persona, que ya es un criminal confeso y que está queriendo salvar su pellejo debido a que la Fiscalía no tiene prueba pericial, no tiene prueba de peritos, no tiene peritaje científico para corroborar la violación de la ley penitenciaria. ¿No crees tú que haya juez en este país entonces que diga, bueno, me voy a basar única y exclusivamente en las declaraciones de Nalo y entonces por eso vamos a procesar y a condenar a este fulano? O sea, allí es donde entra la Fiscalía y la Fiscalía va a tener capacidad de tomar cada caso o cada persona que fue mencionada por Nalo para procesar. Mi opinión, William, a raíz de las notas informativas que se conocía a través de los colegas periodistas, era que no estaba logrando individualizar ni fechas ni horas de manera puntual contra cada uno de los 18 imputados. Ejemplo puntual, William, el tema de la destrucción de información de la computadora del penal de Izalco. Ahí lo que tuvo que haberse presentado era perito informático forense para que presentara como perito su dictamen pericial
para que pudiera ayudar en el momento del foro al juez, a la fiscalía y a la defensa a conocer cuál era la imputación del delito informático o de la supuesta violación al delito informático. Y otro aspecto fundamental, los señores imputados del Consejo Criminológico no han sido mencionados en la etapa del juicio. Entonces, realmente yo lo que veo es, y la evidencia después de esa audiencia fue que aparentemente la Fiscalía está a punto de perder su primer caso de gran envergadura mediática denominado Tregua, el cual lo van a perder. ¿Y cuál es la reacción que vimos después de la audiencia? ¿Tú crees que se pierde? En mi opinión, creo que la Fiscalía va a perder el caso y en el peor de los casos va a lograr condenas mínimas que pueden ser sustituidas hasta con trabajo social. Pero con casos o sobre otro tipo de delitos muy puntuales que no necesariamente tienen que ver contra con los la tregua. 18 imputados. ¿Sí? Contra los 18 imputados. Y hay que tratar de seguir desmarcando. La tregua no era delito y no la pueden procesar, porque fue posterior que se denominó tregua. ¿Cuál es la figura que yo utilizo más frecuente? El tema de los amaños en el fútbol. Se comprobó, pero como no existía en la legislación salvadoreña, quedaron libres. Entonces, el tema tiene que ver con llamar a las cosas como son y qué es la reacción que ves de la Fiscalía. La Fiscalía, horas después que termina la audiencia y señalan la lectura para el 29 de agosto a las 14 horas, decide imputarle un nuevo delito a Raúl Mijango. En primer lugar, William, cuando la Fiscalía General de la República conoce, según el expediente, desde el 2014 tiene información del delito. Sí, porque el delito viene de 2012, desde el 2012-13, pero la evidencia la tienen en el 2014. Han pasado 3 largos años sin que hagan nada y el señor fiscal actual ya tiene más de 18 meses en el cargo y tampoco le imputó a Raúl Mijango, conociendo que supuestamente había participado no solo como mediador de la tregua, sino, según ellos, como una persona que ha participado directamente en el proceso de extorsión. Entonces, lo que estamos viendo es que posiblemente, y como ya se decretó detención provisional para Raúl Mijango y 4 meses de apertura de proceso, miren, Raúl Mijango quedó detenido, pues sí, pero por otro proceso, no por lo que mediáticamente se conoce como tregua. Bueno, lo vamos a platicar pronto porque yo creo que esto se va a conocer bastante pronto, no va a ser muy lejos. Tan pronto como en 9 días, a las 14 horas del 29 de agosto. En todo caso, la próxima visita que nos hagas, conversaremos ya de este tema y entonces vamos a saber, a la luz de lo que nos has dicho, del análisis, si efectivamente se cayó el caso o no. Yo soy de la opinión que hay temas realmente importantes, cómo se va a combatir el crimen organizado, cómo se combate al narcotráfico, cuál es la opción que se va a seguir en los planes de seguridad. Bueno, te agradezco, Ricardo, muy amable. Bendiciones, William, muy amable. Gracias igual. Bien, terminamos de esta forma Conexiones, gracias a ustedes que nos acompañaron, nos vamos a ver mañana a 5 de la tarde en punto. Buenas tardes.